gestión, innovación y calidad en atención prehospitalaria. Hoy con Bomberos Morona. Para Mediner, el podcast más top, con risas, evidencia y algo de rock. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Para Mediner, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado a la atención prehospitalaria. Como les dije, el día de hoy estamos con Bomberos Morona y vamos a hablar sobre gestión, innovación y calidad en la atención prehospitalaria en un modelo de servicio de emergencias médicas que se ha implantado acá, muy innovador, muy progresista, y por eso está con nosotros Cristian Coronel. Amigo, muchísimas gracias por ayudarnos. Bienvenido al podcast. Gracias. Vamos a conversar sobre cómo mejorar el servicio prehospitalario a través de estos tres puntos claves: gestión, innovación y calidad, que es súper importante. Cristian es paramédico y es el segundo jefe de bomberos aquí en el Cantón Morona, en Ecuador, y nos está ayudando con este tema importantísimo. Amigos, salúdales a la gente, por favor. Sí, muchas gracias por este espacio. Yo creo que a través de este podcast podemos llegar a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo aquí en Morona y sobre todo cómo no es simplemente una cuestión de inversión, sino también una cuestión de saber cómo organizar las fichas para que el servicio pues al final termine apuntando a largo plazo a calidad. Perfecto. Y a la final siempre es importante saber cómo comienza, porque toda transformación tiene un inicio y ahí es en base muchas veces a una necesidad o una visión que tuviste. ¿Cuál fue el punto de quiebre o el momento en el que tú y tu equipo decidieron que era necesario transformar la atención prehospitalaria aquí en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona? Pero yo creo que respecto a cuándo fue, es difícil empezar a definir cronológicamente cuándo empieza exactamente, porque en realidad cuando miramos nosotros todo nuestro proceso, terminamos dándonos cuenta que hay como que al principio algunas cuestiones que se empezaron a organizar. Lógicamente, hace 4 años empezamos a organizar algunos aspectos como la compra de equipo, la compra de medicamentos y luego tener el sueño, ¿no?, de organizar esto para que de una forma o desde una perspectiva de la gobernanza clínica se empiecen a aplicar algunos aspectos como por ejemplo medir algunos temas como por ejemplo la eficacia de la analgesia, medir cuál es la prevalencia del paro cardiorrespiratorio en el cantón y entre otras cuestiones más que ahora mismo este año estamos intentando implantar lo que respecta al tema de indicadores, ¿no? Pero el punto de inflexión es complejo definirlo porque en realidad ha sido un proceso de ir aprendiendo y sobre la marcha ir definiendo y redefiniendo el servicio. Y tratar de irlo mejorando en base a diferentes tipos de experiencias. Y justo el punto de la gobernanza clínica es importante. Cuéntanos qué es gobernanza clínica, cómo lo entienden ustedes. Sí, la gobernanza clínica es un término que, si bien no tiene una traducción contextual o textual al español, que viene sobre todo de un servicio del Reino Unido. En el Reino Unido, en los 90, aplican la gobernanza clínica como un modelo de gestión, pero esto fue implantado en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Entonces, lo que apunta a la gobernanza clínica en realidad es a través de la implementación, por ejemplo, de la calidad, en el sentido de establecer protocolos, hacer auditorías clínicas, tener dirección médica y entre otros aspectos más que sobre todo en su corazón tienen a la seguridad del paciente. Perfecto. La seguridad del paciente vista desde el punto de vista del Crisis Resource Management, que son los CRM, que yo creo que es lo fundamental. No es solo invertir, sino es mirar desde el punto de vista de la administración. Y para la implementación de un CRM que sí funcione, implementándolo como parte de la cultura institucional para que se pueda realizar, para que se pueda hacer, para que no quede como una herramienta más que no funcionó. Sí, totalmente. Yo creo que al final primero es convencer a los líderes de que el CRM de verdad impacta en la seguridad de los pacientes. Nosotros llevamos algo de experiencia ya en esto. Los primeros destellos de CRM fueron a partir de los paros cardiorrespiratorios. El primer paro cardiorrespiratorio que tuvimos no fue tan bien, porque lógicamente esto es una curva de aprendizaje, pero sin embargo tuvo RCE. Y eso fue una cuestión, un hito para nosotros, porque en realidad no es muy habitual que llegues en una ventana de tiempo y que termines consiguiendo RCE, que si bien al final el paciente terminó falleciendo, pero sin embargo es un impacto muy positivo para la institución porque eso demuestra que se está formando y estamos trabajando desde el punto de vista de los factores humanos, desde el punto de vista de la auditoría clínica, desde el punto de vista de la calidad.
para que, bueno, al final se beneficien los pacientes. Entonces el asunto sería, bueno, como el asunto podría haber empezado desde el tema de la mejora en el punto de RCP. Sí. Tuvieron la experiencia de una RCP exitosa con retorno de circulación espontánea, aunque después ya el paciente falleció, pero eso les dio el pie para empezar a mejorar el proceso de asistencia y brindar mejor calidad de atención al paciente. Sí, totalmente. El tema de los CRMs es complicado yo como siempre digo, es fácil leer un artículo, pero luego apersonarse y modificar un comportamiento no solo de una persona, sino del equipo como tal, y volcar los egos, las formas de pensar, las formas de creer, las formas de trabajar, que por años han estado implantadas, no solo en Morona, ¿no? En todo el país como modelos de atención prehospitalaria. Por ejemplo, el Scoop and Run aquí ha sido toda la vida. Era la ley. La ley, era un Scoop and Run que al final era ponle collarín, ponle una tabla y bueno, al hospital. Exacto. Pero en realidad eso acá no aplica, porque yo tengo tiempos de transporte que demoran 1, 2, hasta 3 horas. Una emergencia vital puede llegar a durar eso. Y en ese sentido, entregarle al paciente un scoop and run no creo que sea la solución específicamente para esta latitud, porque hay mucho tiempo de transporte. También entonces fue el entender las necesidades propias de ustedes con los pacientes y la capacidad de respuesta prehospitalaria y hospitalaria, para que podamos tener una buena implementación. Sí, totalmente. Es juntar la epidemiología local, el contexto local de que estamos en la Amazonía Sur, de que lógicamente si no le haces cosas al paciente, al final termina yéndose muy probablemente a mayor morbilidad y a mayor mortalidad, y sobre todo comprendiendo que aplicando los factores humanos puedes cohesionar mejor al equipo y puedes disminuir el error sobre los tratamientos y sobre la toma de decisiones clínicas. O sea, perfecto. Entonces comenzó como la detección de una necesidad para poder actuar, y en base a eso viene la otra pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos o estrategias que tomaron ustedes para iniciar este proceso de mejora? Yo creo que tal vez hay un punto de inflexión, y el punto de inflexión fue uno de estos paros, entre otros pacientes más que tuvimos, que al final no fue muy bien el desempeño, y a través de un proceso de reflexión encontramos un libro del Colegio de Paramédicos del Reino Unido que se llama Human Factors in Paramedic Practice. Este libro al final contempla muchas dimensiones de lo que son los factores humanos o el CRM, porque lógicamente depende de dónde se lea, al final se contraponen los conceptos, pero los conceptos en general del CRM, de los factores humanos, al final terminan haciendo hincapié en cómo es que el humano imperfecto interactúa con equipos tecnológicos cuidando a un paciente que está moribundo. ¿Sí? Entonces, integrar todos esos conceptos en la forma de pensar, de creer y en la cultura laboral de una institución es complicado de aplicar. Yo creo que con mucho liderazgo y con ejemplo se puede conseguir, pero eso es un reto institucional, es dar la vuelta a la cultura y buscar una mejora hacia eso de ahí, dejar los egos de lado y empezar a trabajar para que impactemos en un servicio de calidad en nuestra comunidad. Dentro entonces de los primeros pasos podríamos ponerlo así, de lo que te estoy entendiendo. Primero, tener conciencia de cómo estamos trabajando, cómo estamos funcionando. Tener conocimiento de cómo se puede mejorar. Sí. Esto fue el tema del libro que me decías, Human Factors of Paramedic Practice. Entonces, tener conocimiento de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar para después volverlas parte de la cultura institucional, para poder trabajar de forma adecuada. Sí. Y eso poder implementar. Sí, totalmente. Al final, yo creo que ese es el proceso. Cronológicamente hablando, es empezar a través de la reflexión, comprender qué problema tienes enfrente, y el problema elemental en todos los servicios yo creo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un reto enorme. Exacto, correcto. Y poder tener una dirección adecuada y un liderazgo y planificación adecuados. Viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido entonces el enfoque de gestión aquí para sostener esta transformación? ¿Utilizan alguna metodología específica de mejora continua? Sí, el proceso de gobernanza clínica tiene algunos pasos, ¿no? Y cada uno de estos pasos, por ejemplo, voy a citar algunos desde el la eficacia clínica, y la eficacia clínica definida como adaptar la mejor evidencia disponible que se amolde a las necesidades del paciente, que se amolde al contexto local, a la experiencia clínica y a lo que quiere el paciente, ¿no? Porque si es que vamos a los conceptos de medicina basada en la evidencia, no solo tenemos que volcarnos a la mejor evidencia disponible, porque por ejemplo acá nos hemos encontrado que muchas de las cosas que pues te llega a decir un libro, en realidad en nuestra práctica es muy
muy diferente o muy distante de lo que dice el libro, porque claro, son manejados en contextos muy diferentes. Correcto. Y por eso es que tener la capacidad o la creatividad para adaptarlo es fundamental en cualquier servicio. Para poder comprender cómo puede ser de mejor utilidad, no tener un pensamiento de que lo que está escrito es piedra, sino que esto tengo que ver cómo lo puedo adaptar y mejorar. Todos los libros de manuales de curso, lo que sea, cualquier LS que uno pueda llegar a leer, tiene una notita al inicio donde dice claramente eso, que esto no se considera un protocolo ni una guía de práctica, Claro. es un libro con recopilación de información que tiene que ser considerado en función de un contexto. Claro. Y eso es algo importantísimo que ustedes están aplicando entonces. Sí, totalmente. Es entender nuestro contexto, entender la epidemiología local, luego ir entendiendo también a qué pacientes nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, aquí en Morona, en algún momento, en el tema, por ejemplo, del manejo a la vía aérea, la intubación facilitada por fármacos, nos vimos enfrentados a un hecho muy peculiar. Y es el tema de que, por ejemplo, los pacientes no se terminaban durmiendo con las dosis habituales de midazolam. Dice, claro, muy probablemente es alguna situación muy específica de las poblaciones locales, ¿no? Tal vez la etnia shuar, porque, claro, por su alimentación o lo que sea, haya modificado los receptores GABA y, bueno, qué sé yo. Pero al final es tener la capacidad para revisar la evidencia, adaptarla y con creatividad buscar el beneficio para el paciente. Entonces tenemos como parte de la primera herramienta que están utilizando el tema de gobernanza clínica. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra herramienta que se haya implementado? Sí, la gobernanza clínica, aparte de la eficacia clínica, que tiene que ver con la mejor evidencia disponible adaptada al contexto, también tiene el manejo del riesgo. Y el manejo del riesgo tiene como centro o pilar fundamental a cuidar a los pacientes, porque el corazón del servicio es cuidar a nuestros pacientes. Y cuidar a nuestros pacientes implica aplicar como cultura institucional el tema de los factores humanos, porque es la única forma en la que podemos cohesionar mi creencia, tal vez como líder en una resucitación, con la creencia de mi compañero bombero, con la creencia de mi otro compañero paramédico. Y para que estos recursos, en conjunto con los aspectos tecnológicos, el medio ambiente caótico, el ambiente prehospitalario, se conjuguen para conseguir una resucitación exitosa y segura, sobre todo para el paciente. Estamos hablando entonces sobre gobernanza clínica, topamos el primer tema que era eficacia clínica, sí. Y estamos hablando ahora sobre manejo del riesgo, enfocado en el cuidado del paciente. Sí, el manejo del riesgo hay que comprenderlo desde el punto de vista de los factores humanos o el CRM. Apersonar a una institución para que conjugue todo lo que implica el CRM, ¿no? Es la interacción de un ser humano imperfecto con un ambiente muy complicado que es el ambiente prehospitalario, en la noche, la lluvia, el cansancio, etcétera, etcétera. Múltiples factores, claro. Y sobre todo, cuidando a un ser humano moribundo. Entonces, todos esos aspectos confluyen de tal forma que no hacen que el desempeño sea el mejor. Y en ese sentido, yo creo que los factores humanos han permitido que sistemas como en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos también empieza esto del auge del CRM, mejorar los desempeños de los equipos de resucitación, cuidando lo más importante para los servicios, que es el paciente, la seguridad y la eficacia clínica. Y eso tomando en cuenta nuevamente el tema del factor humano. Sí. O sea, siempre es el que más debemos nosotros tratar de cuidar y priorizar en la mejora continua. Porque muchas veces se puede llegar a pensar que tener equipos, tener tecnología va a ayudar a mejorar el servicio, cuando en realidad lo que va a ayudar a mejorar la atención del paciente es disminuir el error humano y ayudar a que eso suceda. Y hay muchas cosas que pueden influir en eso. Sí, totalmente. Por ejemplo, respecto al comentario del error humano o el humano como tal, como un ser imperfecto, hay que tener en cuenta que se cansa, que tiene hambre, que tiene emociones, que se asusta. Pretender entregarle un protocolo y que lo cumpla rajatabla, nosotros acá hacemos auditorías, grabamos cada atención con una GoPro, luego miramos los videos y al final terminamos dándonos cuenta que el protocolo jamás sale perfecto. Jamás sale perfecto. Por supuesto. Y en ese sentido es hacer una retrospección y ver qué factores fueron involucrados para que se ponga en riesgo la seguridad del paciente. Y claro, cuando nosotros nos damos cuenta, el medio del asunto no es siempre la eficacia clínica en el sentido de hacer procedimientos o algunos retos diagnósticos. No es solo eso, sino también es el hecho de contemplar a ese ser humano dándole ayudas cognitivas, como por ejemplo, no obligar a que se memoricen las dosis por defecto, sino tener ayudas cognitivas como por ejemplo tablas para sedación con ketamina.
en la que ya está definido una dilución estándar y un volumen con un fármaco estándar. Y eso al final disminuye el error y sobre todo cuida a los pacientes. Muchas veces la educación que nosotros hemos tenido en el proceso de formación es memorista, enfocada a tratar de que uno se aprenda de memoria protocolos, dosis, tratamientos, signos, síntomas, etcétera. Y eso es lo que aumenta la carga cognitiva y obviamente induce mucho más al error. Y eso es lo que están trabajando ustedes para disminuir carga cognitiva. Sí, totalmente. De hecho, aquí tenemos algo que estamos desarrollando que se llama modelo del alcance de la práctica del paramédico, en el que en función del tiempo o la experiencia clínica que tenga, pueden hacer ciertos procedimientos o pueden administrar algunos medicamentos. Eso se revisa con el director médico, que es el doctor Ariel Quesada, es médico emergenciólogo. Hacemos mucha charla de discusión clínica para mirar qué procedimiento es seguro que determinada persona lo haga, ¿no? Pero lógicamente este alcance de la práctica al final se termina definiendo sobre todo luego de entrenamientos, capacitaciones y de simulación clínica. Por ejemplo, de entrada nosotros les entregamos una tablet o les decimos, este es el algoritmo, pretendemos que tú lo uses, que cuando tengas dudas veas la tableta, que cuando tengas dudas llames al director médico y cuando el paciente esté grave llames a apoyo prehospitalario para que un clínico más experimentado llegue a la escena. Exactamente, porque al final, históricamente, o la perspectiva habitual de la competencia es creer que tengo que saberlo todo. Y resolverlo todo. Cuando mi competencia, muy probablemente por una muy baja exposición, hacer un procedimiento podría llegar a ser riesgoso para el paciente. Y causar complicaciones para uno también a nivel profesional. Totalmente. Cometer iatrogenias o cometer daño con el paciente. Okay. Algo más que tengamos que revisar sobre gobernanza clínica, me parece un concepto muy, muy bueno. Sí, yo creo que hay muchos conceptos respecto o parámetros de la gobernanza clínica, pero yo creo que el proceso más importante es el rol del director médico respecto a las auditorías. Perfecto. Yo creo que las auditorías clínicas, nosotros creemos mucho en factores humanos. Aquí es una cuestión que está costando mucho implementarlo, pero está cambiando la cultura laboral de los paramédicos, que está volcando al servicio a un servicio más seguro, que hace procedimientos avanzados, sí. Sí se hace procedimientos avanzados, pero lógicamente enmarcados dentro de la seguridad de los Crisis Research Management, pero aquí hay una cuestión elemental y es que les decimos a los paramédicos, y me digo a mí mismo porque también acudo a las emergencias como apoyo clínico, y ahí está el sentido de que si vas a hacer un procedimiento avanzado, asume que luego van a auditarte y tienes que defenderlo clínicamente. Correcto. Entonces, eso crea responsabilidad porque yo tengo que aplicar una práctica reflexiva para luego hacerlo, no porque quiero hacerlo de todos modos, sino porque el paciente de verdad necesita ese procedimiento. No hacer por hacer, sino porque hay una razón para hacerlo. Sí. Y ojo con el tema de la auditoría clínica, ¿cómo lo manejan ustedes? Es como se debería manejar. No es un tema punitivo. No, de ninguna forma. No es que cometiste el error y necesitas un castigo para aprender, sino es un tema de reflexión para la mejora de la práctica clínica. Sí, totalmente. Primero, ha costado mucho implementar la auditoría clínica porque implica mirarnos en primera persona como seres imperfectos y que nos equivocamos y que gastamos tiempo indebido en intervenciones que no vienen al caso en muchos aspectos o en muchas dimensiones de la práctica clínica. Pero eso mismo ha hecho que las curvas de aprendizaje de la gente, cuando miren a esa persona exponiendo aquí cada uno de los errores, termine pensando mucho más y reflexionando respecto a su práctica. Y eso por defecto modifica la curva de aprendizaje y la acuña más. Es decir, en menos tiempo tienes a clínicos más competentes porque suma la experiencia de esa persona. Correcto. El error no tiene que ser una causa de castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Sí. Aunque a veces tenemos el pensamiento de que, claro, si yo me equivoco, alguien muere. No está enfocado en eso, sino en cómo yo puedo mejorar para mi próximo paciente, en base al error que se cometió. Sí, totalmente. Yo creo que ningún profesional de la salud, médico, paramédico, enfermero, el que sea, en cualquier dimensión clínica, fue perfecto en toda su práctica. En algún momento tuvo un error. Y eso es una gran verdad y es un secreto a voces. Todos hemos cometido errores. Sí. Y en ese sentido, aceptar que hay error humano hace que el servicio evite los errores. Es absurdo, ¿no? Exacto. Es antiintuitivo. Es aceptar el error humano hace que el servicio se vuelva más seguro. Claro, porque la gente ya no lo oculta. Mira, hay un estudio, o bueno, es una publicación, To Err is Human, es una publicación en Estados Unidos,
es muy interesante porque al final da datos respecto a la mortalidad asociada al error humano en un servicio de salud como los de Estados Unidos, y que es altísimo. Entonces, ¿por qué no se saben las cifras exactas? Porque claro, históricamente cuando te equivocas hay castigo, es punitivo, te vas de la institución o lo que fuera. Entonces, cambiar esa perspectiva al final termina haciendo que el servicio sea más reflexivo y que no se equivoque en lo mismo. Perfecto. Porque identificas el error. Claro, comprendiendo que una cosa es cometer un error en la práctica clínica y otra cosa es cometer una negligencia en la práctica clínica. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Saberlas diferenciar y reconocer. Sí, totalmente. Ahora, avanzando un poquito más entonces, la innovación no siempre es inventar algo nuevo, ¿no es cierto? Sino mejorar lo que ya existe con creatividad y visión, que es algo que ustedes están implementando. ¿Qué elementos innovadores destacarías tú en el nuevo modelo de atención que están implementando? Yo creo que lo más importante, primero, es el talento humano, y el talento humano con algo que yo repito mucho siempre, que es con práctica deliberada. La práctica deliberada es un ejercicio de reflexión que te permite mirar tu entorno, ver el tipo de paciente que tienes, y a través de auditorías y de todo este proceso continuo de mejora, porque podamos notar que la gobernanza clínica o la gestión clínica al final apunta desde todos los niveles a que el cuidado final del paciente sea eficaz. Entonces, en ese sentido, yo creo que el aspecto más innovador del servicio es atacar en todos los niveles hacia que la atención de los pacientes sea eficaz. Mejorando en todo nivel, el conocimiento, la capacidad de respuesta, el tema de equipamiento, o sea, hay múltiples focos desde los cuales están implementando la mejora. Sí, totalmente. Yo creo que no hay una receta de cocina, es mirarlo a esto desde un punto de vista muy holístico, porque cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y qué están haciendo diferente? No es una cosa, es cambiar la cultura laboral, es implantar el CRM, es intentar implantar protocolos, es algo tan elemental como, por ejemplo, tener etiquetas para etiquetar la ketamina y el fentanilo o la adrenalina cuando lo vas a utilizar en EpiPush. Porque claro, una jeringuilla con salina aquí y una jeringuilla con adrenalina acá se parecen tanto que si se mezclan no sabes qué tienes enfrente. Entonces, son cosas tan pequeñitas como eso o cosas tan grandes como comprar una ambulancia, porque claro, al final inviertes, qué sé yo, $5 millones en mega monstruos de ambulancias. Pero si no tienes el resto, al final no terminas plasmando lo elemental, que es cambiar el sistema hacia cuidar a los pacientes. Destaco lo que estabas diciendo hace un momento, el tema de la cultura. Sí. Este tipo de cambios no solo son una base que viene de quiero hacer o quiero implementar este CRM, quiero hacerlo, sino viene desde un tema de culturalmente la institución se tiene que cambiar y transformar para que esto funcione. No solamente decir, encontré este libro, encontré este artículo, miren, CRM es muy bueno, y que quede como una letra muerta, que quede en el documento, sino plasmarlo como cultura institucional. Eso es algo que están ustedes haciendo. Sí, y es complicado, porque claro, partimos desde primero la cultura latinoamericana en general. Primero parte desde un concepto que tiene que ver con la sociología, que se llama índice de distancia al poder, por ejemplo. El índice de distancia al poder termina afectando tanto a los servicios, porque claro, en instituciones como la nuestra, que son muy castrenses, en la que hay una jerarquía vertical, si es que se cuestiona la toma de decisiones, en realidad es lo peor del mundo. Claro. Pero en realidad acá, imagínense que desde la cabeza el teniente Andrés Chica, que es el jefe del cuerpo de bomberos, él habla y comenta que siempre la toma de decisiones tiene una jerarquía horizontal, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones que necesitan aspectos técnicos y que necesitan una evaluación mucho más deliberada para tomar decisiones. Eso mismo hace que cambie la cultura institucional, porque claro, miran a un jefe que no simplemente tiene un valor desde el punto de vista de la jerarquía vertical, sino también tiene un punto de vista de, a ver, ¿hay competencia en lo que estás diciendo? Yo valoro eso. Doy tanto valor a mi institución que por eso es lo que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, en esta institución se da muchísimo valor a la competencia técnica, en el área de bomberos a la competencia técnica y en el área de paramédicos a la competencia clínica y al hecho de querer apersonarse de los CRM. Los CRM como tal son difíciles de aplicar, porque claro, el índice de distancia al poder nos dice, yo creo en eso, en la toma de decisiones del jefe, que está muy bien, que está muy bien, pero en algún momento ese jefe es un humano, se va a equivocar. Hay que cuestionar desde un punto de vista no de pelear, porque son dos cosas diametralmente diferentes, porque que no se malentienda. Entonces,
Entonces hay que mirarlo desde un punto de vista de que definitivamente en algún momento se va a equivocar y yo tengo que llegar ahí a apoyar en la toma de decisiones. Es un trabajo en equipo. Destaco lo que se acaba de decir, jerarquía horizontal para la toma de decisiones técnicas, muy importante. O sea, saber que alguien puede tener más expertise que yo y Sí. que puede tener una división diferente de lo que estamos decidiendo en ese momento, y que esa opinión es igual de válida que la de cualquier otra persona en jerarquía, pero en este caso tiene más peso porque él es el experto en ese tema. Totalmente, sí. Darle valor, eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí mucho se habla y nos molestamos entre paramédicos y claro, cuando alguien empieza a hablar de alguna forma, de algún procedimiento, la pregunta habitual es ¿cuántas veces has hecho ese procedimiento? Porque claro, yo a veces miro, claro, uno intenta no juzgar, pero por defecto creo que es de la naturaleza humana, pero hay mucha gente que habla de sedación, de intubación, de secuencia rápida, pero claro, eso nunca en su vida lo ha hecho en la calle. Y ni siquiera comprende las dimensiones de hacerlo en la calle, frente a la familia, con 50 cámaras y con mucho riesgo porque hay muchos factores involucrados para que te equivoques. Entonces, claro, acá intentamos como que aterrizar, dejar el ego de lado, porque el ego es muy complicado de dejarlo de nosotros porque es una cuestión del ser humano, ¿no? Pero que sin embargo tiene que plasmarse en la calle cambiando la cultura laboral. Correcto, para tratar de enfocarnos en la mejora, porque Sí. eso es el objetivo a la final. Sí. Ok, ahora, dentro de todo este proceso de mejora, ¿algo ha tenido que ver la tecnología en su caso? ¿Qué papel crees que ha jugado la tecnología en la evolución del servicio prehospitalario aquí en Morona, en bomberos? No, yo creo que eso es elemental. Claro, yo por ejemplo, un ejemplo, y mis compañeros me molestan, me dicen, bueno, que viejito, que ni sé qué, que está con canas y que ni sé qué, porque a veces me frustro ahí por una aplicación o lo que sea. Claro, hace poco Peleando con la tecnología. Sí, peleando Claro. sí. El compañero Wellington, ¿verdad? Claro, porque él viene en 2 clics, digo, chuta. Pero bueno, entonces ahí en ese sentido yo apenas empiezo a utilizar inteligencia artificial y y doy tanto valor a eso porque me ayuda a analizar datos como un experto. Claro, por supuesto. Entonces eso impacta, y eso que son apenas algunos meses que venimos usando eso, estábamos analizando datos que nos dan luces respecto a las necesidades puntuales de nuestra institución, pero eso no es lo único. Claro, antes no teníamos EKG de 12 derivaciones. Antes no teníamos capnografía y ahora es tan interesante porque cuando uno mira el manual, que sé yo, el PHTLS, un artículo de donde sea o el manual de donde sea, al final te dicen ketamina, te dicen capnografía, te dicen iGel, te dicen videolaringoscopia y eso lo tenemos aquí. Perfecto. Entonces eso es increíble porque cuando tú llegas dices, qué envidia debo tenerle a un servicio parecido en Estados Unidos. Porque aquí tenemos director médico, estamos trabajando sobre protocolos, auditamos, estamos aplicando gobernanza clínica, estamos contemplando el tema de las auditorías clínicas porque nos grabamos con una GoPro, trabajamos en CRM y encima de eso tenemos tecnología. O sea, están haciendo por varias líneas de ataque para generar mejora en el proceso de asistencia al paciente. Y en este caso, bueno, quiero destacar algo con el tema de tecnología. No solo estamos hablando de equipos, estamos hablando de inteligencia artificial también, para tener una mejora en el análisis de los datos que se está teniendo, fruto de todo este cambio que están ustedes implementando. Sí, el análisis de los datos yo creo que es fundamental. Es el paso que apenas estamos dando este año porque en realidad históricamente no teníamos una recopilación de datos muy exacta respecto a qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a implementar un KPI, un Key Performance Indicator. Entonces, este indicador de calidad, al final lo que busca es, por ejemplo, en analgesia. ¿Qué le da más valor la gente en el trauma? Si está la pierna fracturada, claro, él no sabe que se va a infectar su pierna y que muy probablemente le dé, qué sé yo, una osteomielitis, lo que sea, ¿no? A él le duele, ¿ya? Es lo que le interesa. Y la experiencia general es el dolor. Claro, y si llega un servicio de ambulancias que usa, ojo, con responsabilidad, competencia clínica, con tecnología, con protocolos, con auditoría y con dirección médica, fentanilo, ketamina, porque no es solo darle a cualquiera el fármaco. Correcto. No se trata de liberar para todo el mundo la ketamina o el fentanilo, porque eso sería irresponsable. Entonces, cuando la gente mira esto y dice, ok, me duele 10 sobre 10, porque claro, mi fémur está roto. ¿Ah?
quiero que me quites el dolor y que esta experiencia ayúdame. no se me... Claro, y es un sentido de humanidad, y eso dice la OMS y todas las cuestiones clínicas, que se tienen que utilizar analgésicos potentes. Claro, y si eso a largo plazo lo medimos, y si definimos eficacia analgésica como disminución de 3 puntos en el dolor, o en su defecto, confort para el paciente, y a lo largo de los años demostramos que lo estamos haciendo, para mí eso ya es un éxito. Porque claro, estamos demostrando a nuestra comunidad que el dinero que nos dan, porque al final todo se resume en recursos, está siendo eficazmente administrado. Y eso para nosotros es maravilloso, porque con números mostramos a nuestra comunidad que nos ha entregado la responsabilidad de cuidar, yo siempre digo esto, su vida y sus bienes. Por supuesto. Que lo estamos haciendo bien. Se justifica entonces. Se justifica. Y hasta se puede solicitar más recursos. Totalmente. Entrando en el tema del recurso. La innovación muchas veces exige recursos, y en una situación de recurso limitado, presupuestos complejos, burocracia inclusive que muchas veces influye, ¿cómo lograron impulsar cambios significativos a pesar de las restricciones presupuestarias o logísticas? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque yo creo que, bueno, yo no soy apegado a ninguna religión, pero yo creo que es creer. Creer en él. Sí, yo creo que se podría llamar fe, porque al final es convencerte de que vas a cambiar algo. Porque en algún momento algún compañero paramédico decía, bueno, es como que si nosotros nos parábamos enfrente de todos, es decir, ustedes lo están haciendo mal. No aludiendo al tema de que lo hacen mal, sino al hecho de que estamos pensando diferente. Yo creo que el hecho de pensar diferente e implementar muchas dimensiones de liderazgo, de gestión, de tecnología, de gente muy competente, gente comprometida, al final está dando resultados. Y no siempre la limitante es el apartado económico. Yo creo que la limitante es la falta de análisis de datos y la falta de proyectos que contemplen a ese análisis de datos como un riesgo, una vulnerabilidad para la comunidad. Porque claro, por ejemplo, este mes es interesante del Cantón Morona. Hubo 8 paros cardiorrespiratorios y eso no se había dado nunca. O sea, aquí es muchísimo. Claro, porque tenemos una población de 56,000 habitantes. Claro, es mucho para nuestras métricas. ¿Quién sabe? La gente está confiando más. Pero claro, eso es muy importante, porque para mí es un indicador de que necesito más recursos para el paro, ¿ya? U otra cosa, que se estén dando emergencias simultáneas a cada rato. Que los análisis de datos que estamos haciendo nos están mostrando que al día de hoy ya tenemos como 31 emergencias simultáneas. Es decir, la ambulancia está a 2 horas de aquí y hay otro accidente de tránsito. Tenemos solo una ambulancia. Eso al final a la autoridad le interesa, a la comunidad le interesa. Porque ellos en redes sociales te dicen, oye, no llegó la ambulancia. Y claro, yo le digo, mira, porque estos son los datos. Y luego viene el proyecto de inversión. Señores alcaldes o lo que fuera, aquí está, vale tanto. Y ya está. Al final yo creo que es una falta de visión respecto a las oportunidades que tenemos como servicio. Ok, entonces quiero sacar alguna conclusión en este punto. Dice, la primera parte sería salir de la caja, o sea, salir de lo común, pensar diferente, ver que no solamente estoy restringido a un tipo o un solo tipo de proceso, sino que puedo hacerlo de una forma distinta que se adapte mejor a mi contexto, a mi ciudad, a mi sistema, a mi servicio. Salir de la zona de confort, porque muchas veces también ese es el problema. Ya la persona puede estar, o los servicios, más bien dicho, caen en una zona de confort y dicen, ya, ¿para qué lo hacemos diferente? ¿Para qué lo mejoramos? Claro. Ya, no le tope, no le mueva, y eso también puede ser un error, y eso puede llegar a caer en la complacencia. Sí. Y de forma inadvertida empezamos a bajar la calidad al no innovar y no mejorar. Y ahí viene la otra parte que estabas mencionando, el análisis de los datos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, tener indicadores claros de mejora en base a los datos que estamos obteniendo. Sí, totalmente. Yo creo que al final en eso se resume nuestro servicio. Si bien no es perfecto, porque es mejorable y perfectible. Exactamente. Y al final hay errores, a veces hay falta de medicamentos porque los procesos de compras públicas son increíblemente difíciles, complejos. Porque la ley cambia cada rato. Creo que hace un par de días ya cambió. Y ahora no sé qué nos depara el futuro. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí es un reto. Pero como digo, yo creo que esa fe, si cabe el término, esa fe, al final de creer que estamos haciendo algo bien, porque es convencerse. Yo siempre digo, si te convences de que estás cuidando los 2 capitales más importantes de tu comunidad, porque por algo estoy sentado aquí. Por algo estoy aquí. Por algo mis compañeros paramédicos y mis compañeros bomberos están aquí.
por algo existe esta institución, para cuidar la vida y los bienes. Y cuando nos convencemos de eso, de verdad que pasan cosas diferentes. Hay que tener fe en el proceso, Sí, en que se puede totalmente. generar el cambio, en que se puede hacer el cambio. Totalmente. Y ahora, dentro de todo esto, la calidad de la atención depende directamente de la preparación del personal. Sí. Ya lo hemos topado. ¿Qué importancia tuvo la formación continua del equipo operativo en el proceso de transformación? A ver, yo creo que este apartado es el que más hincapié hacemos aquí. Hablamos mucho de competencia clínica, de factores humanos. De hecho, el día de mañana tenemos aquí una exposición de un compañero de una compilación de datos de sedación con ketamina. Perfecto. ¿Ya? Entonces es interesante porque la perspectiva del servicio es enriquecedora desde el punto de vista educativo. Está buenísimo. Porque, claro, yo he trabajado en otros servicios y jamás me senté frente a paramédicos, a médicos emergenciólogos, a la academia universitaria de cualquier sitio, a exponer la evidencia disponible, nuestra experiencia clínica, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y que tiene que modificar el comportamiento clínico en las emergencias y sobre qué línea tiene que ir hacia el futuro. Exacto. Entonces, eso mismo no es solo léete este documento. No, porque al final lo que terminas captando de un artículo científico es muy poquito cuando lees. Más enriquecedor clínico es la discusión de casos, Correcto. ver videos, retroalimentarse de la experiencia de muchos profesionales y eso enriquece educativamente y clínicamente al servicio. Voy a mencionar lo que sucedió el día de hoy acá. Durante 8 horas aproximadamente estuvimos aquí en el Cuerpo de Bomberos haciendo el análisis de un caso de paro cardíaco traumático, donde participaron representantes de otros cuerpos de bomberos, Ministerio de Salud, la academia, estuvieron profesores y estudiantes de una universidad, estuvo el director médico, o sea, estuvo mucha gente donde se empezó a analizar y revisar todo lo que sucedió en este escenario y cómo se puede llegar a la mejora. Entonces, eso después se va a ver reflejado en un proceso de educación Sí. para la mejor, para que se asiente la mejor. No solo que quede en el análisis, ok, lo hicimos bien, lo hicimos mal, bueno, ya. Ahora tiene que pasar a un escenario de educación Claro. donde se aplique la mejora. Sí, totalmente. Y luego medir que tenga un impacto. Ujú. Y luego medir que se cumple. Y que se mantenga. Y que se mantenga a lo largo del tiempo. Porque, claro, la educación continua no es un curso al año. No. La educación continua es un proceso. Es un proceso institucional que tiene que estar implantado de manera horizontal todo el tiempo. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros, al menos aquí, la inversión en capacitación no es muy alta, Ujú. pero al mismo tiempo es altísima. ¿Por qué podríamos decir esto sin llegar a contraponer las dos ideas? Es porque la inversión en capacitación aquí lo hace cada una de las personas de la institución a través de su práctica reflexiva. Ya. La práctica reflexiva le hace o le obliga al involucrado a que tiene que prepararse, porque mañana viene medio auditorio y tiene que defenderse clínicamente. Exacto. Y tiene que aceptar, enajenándose del ego, las cosas que estaban mal. O sea, es mantener el estudio continuo también para poder comprender el por qué se hizo lo que se hizo. O sea, Sí. ya tuve el caso, ya lo pasé, ya lo hice, ahora reflexionar con respecto a qué fue lo que sucedió, qué pasó, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué aspectos tuvieron que ver. Muchas veces son aspectos que no tienen que ver con la atención del paciente, son aspectos que tienen que ver con el tema operativo. Sí, O sea, ¿qué pasó? La ambulancia se dañó, no se prendió. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicimos todo bien con el paciente, pero el vehículo se apagó y nos no ha se volvió a pasado. prender. O sea, Sí. todo ese tipo de cosas se involucran en el proceso de educación inclusive. Sí, totalmente. Y claro, y cómo el clínico, el paramédico que esté enfrente, bueno, aquí un paréntesis, nuestro servicio cree mucho en el paramédico, cree Ujú. mucho porque decimos, a ver, no hay paramédicos en el servicio de emergencias, en el hospital. En el hospital. No hay en el hospital. Claro, el único espacio clínico que tienen ellos para desarrollarse es una ambulancia. Y claro, aquí hay que darle mucho valor al modelo que nosotros intentamos aplicar, que no es ni un angloamericano ni un franco-alemán, sino es una mezcla adaptada para Bomberos Morona y para nuestro contexto. Exacto. Y en ese sentido, nosotros lo que buscamos siempre es que cada uno de estas personas que está dentro de nuestro servicio pues sea muy reflexivo en los casos que le pasan, porque esa es la mejor educación que va a dar. Y tomar en cuenta que no solamente se trata de buscar educación continua, o sea, un curso como tú decías, sino también el hacer de esto un proceso de educación real con los Sí. profesionales.
algo que yo siempre les he dicho en diferentes instituciones donde he conversado es, hasta que le des el curso, ok, está bien, que le hayas dado el curso de una habilidad que no siempre practica, no sé, me invento ginecobstetricia. Ok, perfecto, le diste el curso de soporte vital avanzado ginecobstétrico, pero eso va a recertificarse dentro de 2-4 años y durante esos 2-4 años no lo ha hecho. O sea, quiere decir que al final, justo antes de tomar el curso, se le llega un paciente, no va a tener la habilidad suficiente para poderlo implementar. Claro. Entonces no se trata solo de tomar el curso, sino de que continuamente exista un proceso que al profesional le obligue a poner en práctica lo que ya aprendió. Sí, si es totalmente. que no es algo de su práctica continua con pacientes, porque es algo que rara vez ve. Claro, es como por ejemplo a propósito del caso que vimos hoy. Es un evento de alta agudeza pero de baja frecuencia. ¿Cuántas veces al año un paramédico aquí en este servicio se enfrenta a un paciente atrapado o no? Exacto. ¿Cuántas veces? Muy poquitas veces. Y claro, mi desempeño final termina siendo el que yo entrené, no la cantidad N de pacientes que vi, porque son muy poquitos. Entonces, al ser muy poquitos, la curva de aprendizaje o la curva de desempeño va a bajar. Va bajando. Entonces, ahí mismo hay que intervenir. Por ejemplo, la intubación endotraqueal, que todo el mundo quiere intubar y toda la cosa. Claro, pero eso implica una curva de aprendizaje. Por ejemplo, el consenso de posición respecto a la intubación endotraqueal en el Reino Unido es muy claro y es muy enfático, en el que tiene que haber un proceso sólido de gobernanza clínica. Porque la intubación endotraqueal no es meter un tubo de plástico en la garganta, es un proceso. Claro. Es un proceso que hay que mirarlo desde todas las dimensiones para que sea seguro y para que se parezca al mismo que hacen en emergencia o al mismo que hacen en anestesia en un hospital. Y eso implica pues un proceso de gobernanza clínica en el que apuntas esa curva para que no caiga y que cada mes estén haciendo simulación de casos, que estén revisando casos clínicos y que revisen la tasa de éxito al primer intento, por ejemplo. Que se practique la habilidad y que se implemente la habilidad en un escenario para que después pase a ser auditado. Parte del proceso, parte del proceso de auditoría, y ya se pueda ver si es que se puede o no implementar. Totalmente. Sí. Avancemos, amigo. Dentro del tema del liderazgo, es muy importante tomar en cuenta que transformar la cultura interna es muy importante como los protocolos. En este caso, ¿cómo ha influido el liderazgo en la evolución del equipo y la adopción de estas nuevas formas de trabajo? Yo creo que el liderazgo es elemental, pero hay que comprender también al liderazgo, porque el liderazgo como tal es difícil de describirlo, porque hay un tipo de liderazgo que es el que se adapta a la persona que tienes enfrente y a las circunstancias, porque claro, no es lo mismo ser el líder de un equipo altamente competente al que le quieres dar órdenes autocráticas. No funciona. Porque tienes a un grupo altamente competente que delibera. Claro. ¿Sí? Que tiene la capacidad para cuestionar. Para tomar decisiones autónomas. Exacto. Para cuestionarte a ti. Todo, absolutamente todo. Y si tú tienes liderazgo frágil, ¿sí? ¿Qué te va a pasar ahí? Te va a pasar que dices, claro, no, tú sabes más que yo, ándate de aquí, porque yo quiero ser el más fuerte aquí, porque yo soy tu jefe. No, de ninguna forma funciona así, porque los equipos de alto rendimiento tienen que comprender una cuestión elemental, y es que el liderazgo tiene que ser adaptativo a la persona que tienes enfrente y a las circunstancias. Esa misma persona un día muy probablemente no maneje un escenario y te toque hacer liderazgo autocrático y delegativo. Otras de las veces ellos pueden hacer contigo autocrático o delegativo, porque va a depender de la competencia de esa persona. Entonces, si el líder comprende eso, si es que se enajena de esta cuestión castrense de que la jerarquía es vertical, claro que sí. De ninguna forma decimos que no. Pero hay que adaptarlo al escenario, al contexto y a quién tienes de enfrente, porque por algo se crean especialistas. Aquí, por ejemplo, dentro de Bomberos Morona, hay un apoyo desde la primera autoridad, el primer jefe, para la implementación. Tú como segundo jefe estás igual llevando el proceso adelante para que todo esto funcione y que ya el resto del equipo operativo, bomberos, paramédicos, operadores, maquinistas y todos, también lleguen a formar parte de la implementación de este cambio cultural. Sí, totalmente, porque en realidad no se trata simplemente de los años de antigüedad que tengas en la institución.
Se trata que se supone o se asume que esos años de antigüedad van acompañados de competencia. Porque claro, un bombero debe ser, al menos aquí en Morón, debe ser capaz de desplegar un hombre minuto en una primera planta, que es un acomodo de mangueras que utilizamos por defecto aquí para atacar los incendios. Ya. Tiene que ser competente en la primera planta, desplegando el hombre minuto. En la segunda planta, en un pasillo estrecho, convertir ese hombre minuto en un acomodo circular y gestionar la manguera con al menos 2 quiebres para que genere fricción y sea mucho más difícil de gestionar. Claro, eso tiene que saberlo el bombero, porque de lo contrario, cuando se quede un niño a una cuadra en un incendio y tengan que meterse en un ataque interior ofensivo a buscar a ese niño, no van a tener el desempeño. Entonces, lógicamente, lo que la institución tiene que buscar es la competencia. Correcto. Porque la competencia termina salvando al niño, no el ego de alguien que ha estado 20 años haciendo lo mismo, tal vez bien, tal vez más, qué sé yo. Pero eso tiene que tener un acompañamiento. Sí, totalmente. Si no va a tener un curso, claro. Sí, totalmente. El acompañamiento al final es generar protocolos, por ejemplo, se llama PRIE, nuestro protocolo de respuesta a incendios estructurales, el volumen 1.0 que salió este año. ¿Ya? Entonces, ese protocolo dice exactamente qué es lo que tienes que hacer en un incendio adaptado a nuestra realidad. ¿Ya? Y aparte de eso, ahí hay ciertas competencias, y esas ciertas competencias se les dice, mira, yo mismo llego, me pongo el traje y digo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Y eso lo vamos a evaluar. Claro, y se muestra con el ejemplo, porque ¿qué líder pretende ser líder si al menos no es competente en lo mínimo que él esté exigiendo? Correcto. Y ahora, dentro de este cambio en la cultura institucional, tal vez han encontrado resistencia. ¿Qué tipo de resistencia han encontrado y qué estrategias fueron efectivas para superar esta resistencia e involucrar a todos los miembros de bomberos? Es complicado porque cuando uno está en un puesto directivo y en un puesto de liderazgo, llegar a complacer absolutamente todas las formas de pensar es difícil. Es difícil, sobre todo cuando implica un cambio prácticamente la forma en la que ves al servicio. Porque, claro, ahí tienes que jalar de un liderazgo autocrático, de un liderazgo delegativo, de un liderazgo que acompañe, de todos los liderazgos en función de la persona que esté enfrente. Y es un reto porque yo creo que no hay receta de cocina para esto. No es simplemente hacer un protocolo, disponer y decir, se hace y punto. Y te castigo si no lo haces. Claro, esa es una dimensión que sí importa. Porque cuando no lo haces, porque tú no quieres hacerlo, algo tiene que pasar. Claro. Definitivamente algo tiene que pasar y por eso hay sanciones administrativas, etcétera, etcétera. Pero el liderazgo que cambia, el liderazgo que muestra con el ejemplo, el liderazgo que acompaña, ese es el que a largo plazo termina sosteniendo los cambios de prácticamente una cultura institucional. Eso no es receta de cocina. Yo no creo que ahora mismo podría llegar a definir qué es lo que hemos tenido que hacer para cambiar. Ya digo, no es una institución perfecta, pero algunas dimensiones han mejorado muchísimo en poco tiempo. O sea, ha habido resistencia, sí, pero totalmente. El liderazgo con ejemplo, en este caso entiendo, es lo que les ha ayudado a ustedes a mejorar Muchísimo. para que se pueda implementar. Totalmente. Y ha ayudado bastante a también, creo yo, mejorar la relación que existe entre el personal operativo y las autoridades. Sí, totalmente. Y eso también es bueno, ¿no? Sí, eso es bueno porque al final te acerca más. El líder y el liderado tienen que estar juntos porque en algún momento se van a juntar, porque en algún momento van a tener una emergencia muy grande, una emergencia muy pequeña. Una emergencia puede ser tan grande como para, desde el punto de vista emocional, un paciente atrapado en un vehículo, como un desastre. Porque para tu institución, para nosotros, al menos el paciente grave es muy importante. Muy importante. Perfecto. Amigos, siguiente pregunta. ¿Cómo han actualizado o fortalecido sus protocolos de atención para garantizar un servicio más seguro y eficiente? Bueno, yo creo que eso lo responde GREAT. La metodología GREAT es muy puntual en que la forma más fácil de generar procesos internos es un protocolo. Un protocolo no tiene el rigor del caso de una guía de práctica clínica en la que tienes que evaluar el nivel de evidencia, los sesgos que hay en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Sino es algo tal vez como lo que hicimos hoy en esta auditoría clínica, en la que juntas a algunos expertos, en la que juntas a los mismos paramédicos del servicio, a la gente que está involucrada en un caso y que te da una perspectiva del servicio. Miras evidencia y eso lo traspolas a un protocolo que no debe tener la rigurosidad de por poco una guía de práctica clínica para obstetricia.
No, es mucho más sencillo, aterrizado a nuestra realidad, porque hacer una guía de práctica clínica cuesta. Claro, es muy diferente, es un proceso distinto. Sí. Y en este caso, el poder mejorar sus protocolos ha involucrado adaptarse a diferentes tipos de situaciones. Estábamos conversando, una situación en la que llega toda la gente, todo el equipo, o una situación en la que está solamente 2 personas, conductor y paramédico. Entonces, todo eso también lo ha venido tomando en cuenta para el proceso de mejora de los protocolos. Sí, totalmente. Comprender el contexto, porque claro, el libro, el protocolo, el algoritmo, etcétera, etcétera, te dicen una línea. Y claro, esa línea, ¿cómo yo la aplico a mi realidad y a mi contexto? Y aquí, por ejemplo, en el paro traumático, dentro de las grandes conclusiones a las que llegamos, va a depender mucho de la tripulación que tenga. Si tienes un paramédico y un conductor, o 2 paramédicos y un conductor, y ahí pues la perspectiva clínica de la toma de decisiones va a ser diferente. Y el protocolo que diferencia eso, al final termina siendo exitoso. Y en base a eso, ¿ustedes tienen mecanismos o indicadores que les permitan evaluar el impacto de estos cambios en la atención del paciente? Yo creo que ese es nuestro reto ahora mismo. Okay. Ese es nuestro reto y es el paso que tenemos que dar este y el otro año. Ahora estamos trabajando para buscar una plataforma virtual a través de una aplicación de Android o a través de una aplicación de iOS, para que dentro de una tableta las tripulaciones de nuestra ambulancia que van a tener internet en la tableta pues reúnan todos los datos clínicos del anexo 2 y a través de eso por defecto en la aplicación tener indicadores de calidad a lo largo del mes, que cuando el jefe me pida Cristian, ¿cómo está el indicador de analgesia? Porque claro, el jefe no es paramédico. Pero claro, me pide datos clínicos, porque me dice, ¿y la analgesia? Porque él va a las emergencias, a veces conmigo me apoya y me dice, oye, pero ¿y la analgesia? ¿Y la camilla? ¿Y esto y lo otro? Y claro, que tengas un jefe de bomberos que se está fijando en esos, al final, lógicamente, hace que el servicio crezca y mejore. Porque significa que está involucrado también. Totalmente. Y está viendo el proceso de atención. Tal vez no es un médico, no es un paramédico, pero es una persona que está interesada en que se esté implementando correctamente todo el proceso para la mejora continua de calidad. Sí, yo creo que de hecho es la persona más involucrada, comprometida también y que también se emociona. Porque claro, ve a los paramédicos que llega que sigue el monitor o lo que sea y dice, ¿y cuál es el mejor monitor o lo que sea para comprar? ¿Ah? Igual con los drones, por ejemplo, ¿cuál es el mejor dron y esto y lo otro para comprar? Claro, y de ahí hay que buscar ahí la forma presupuestaria, lo que sea, el proyecto, lo que sea, pero para plasmarlo, ¿no? Porque al final, que tengas una persona en la primera jefatura que comprenda qué es estar en una ambulancia, porque en algún momento pues fue jefe de turno, yo también era paramédico de su jefe de turno y bombero ahí mismo, y al final tener la perspectiva de lo que se hace en la emergencia, al final cambia la perspectiva del liderazgo global de la institución. Y eso es lo que le está ayudando también a mejorar bastante. Totalmente, sí, yo creo que eso nos diferencia. Bastantísimo, de hecho, para mí es una visión totalmente distinta de cómo funciona un cuerpo de bomberos aquí, en el país. Una visión muy, muy, muy diferente. Amigos, siguiente pregunta. Ahora viene del tema del aprendizaje sobre los errores. Los errores, cuando se analizan correctamente, son oportunidades de mejora, ya lo habíamos mencionado. ¿Han tenido situaciones críticas que hayan llevado a ajustes o lecciones importantes dentro del nuevo modelo de atención que están implementando? Yo creo que con esa pregunta automáticamente se me llega a mí la ketamina cuando llego acá. Ok. Porque, cuéntanos. Es interesante porque a propósito de eso, mañana se va a hacer como una demostración de una compilación de casos respecto al proceso de la ketamina aquí. Porque en algún momento empezamos a utilizarla con miedo, buscando ser responsables. Y claro, la literatura te dice dosis, ¿no? De tal a tal. 0.1 a 0.30 kilo peso, claro. Y el paramédico con un paciente que tiene el fémur afuera, que tiene que reubicarlo, el paciente gritando en la noche, haciendo cálculos locos en la cabeza. Primer reto. Claro. Segundo reto, la ketamina cuando la administras no utilizas toda la jeringa porque te queda ahí. Si tienes 100 miligramos, solo vas a utilizar 10, 20, qué sé yo, depende de la dosis que tú tengas, ¿no? Segundo reto, que eso esté etiquetado, una etiqueta que diga ketamina que sea de color amarillo, como dicen en la práctica de anestesia. Se reconozca, claro. Y luego de eso, el hecho de que las primeras dosis que utilizamos les dormían a los pacientes demasiado porque queríamos conseguir un RAS de 0 o un RAS de -1 y terminaba siendo de -3. Claro, ya era la vía aérea, está desaturando o lo que sea y empiezas a intervenir. Y claro, y luego en la auditoría clínica era, bueno,
pero la pasó? dosis de la ketamina ¿Qué es pasó? esto, o sea, mira, aquí está. Pero después de todo nos dimos cuenta que muy probablemente algún factor muy especial de nuestra población, qué sé yo, alguna cuestión muy idiosincrática de cada paciente de acá, en realidad se dormían mucho con dosis muy pequeñas. Y luego encontramos algunos artículos, por ejemplo, sacamos una tabla del ensayo clínico que está corriendo ahora en el Reino Unido, el ensayo Pacman. Ya. El Pacman están intentando implementar ketamina a todos los paramédicos, porque ya solo la puede utilizar el paramédico de cuidados intensivos. Entonces, ellos tenían una tabla en la que estaba discriminada la edad, el peso, la dosis en miligramos y el volumen del fármaco que tienes que administrar, porque yo siempre digo, tú no administras o no ves los miligramos. Los miligramos. Tú administras el volumen. Exacto. Entonces, en la tabla tiene que decir tanto volumen de una dilución estándar. Exacto. No es que al paramédico 1, 2 o 3 se le inventó, no, yo diluyo así porque me gusta. No. Tiene que ser haber, una claro. sola forma, porque cuando hay un desastre, todo el mundo sabe que la diluyó de esta forma. Y eso es seguridad, y bueno, de nuevo a los factores humanos y al CRM. Eso es elemental aquí. Y claro, ese ha sido un proceso para nosotros que yo digo, bueno, eso nos enseña que cuando se implementa un nuevo fármaco, un nuevo procedimiento, tiene que haber una curva de aprendizaje, claro. Y sobre eso vas corrigiendo en el camino. O sea, en este caso, la implementación de ketamina, ustedes les llevó a mejorar la administración en general de medicamentos, lo entendería así. Sí, específicamente la ketamina, pero claro, se traspoló también a otros medicamentos, porque las etiquetas, por ejemplo, cuando administran dosis en bolo es por defecto. Todos los medicamentos que se van a administrar en bolo tienen una etiqueta. Tienen etiquetado. Ajá, ¿Para qué? sí, Para sí, la lo vi. seguridad del paciente. Y no tienes que, con marcador no. Claro que hay excepciones en las que se te acabaron las etiquetas con marcador. Como el día de hoy un paramédico llegó con una etiqueta en esparadrapo, pues mira, Claro, pues, ketamina. claro, sí, Claro, lo vi. que está muy bien, maravilloso. Que está muy bien y hacia ella hay que ir, porque no siempre es perfecto. Ujú. Pero la idea principal es implementar eso y cuando esté disponible, que sea una cultura tuya. Y que se vuelva un estándar. Sí, Para hacerlo todos igualito, para que lo que tú decías, no es que a mí me gusta, yo prefiero hacerlo de tal forma. claro. Y ahí más bien vería el asunto de, ok, ¿quieres cambiar la forma en que se está haciendo esto? Discusión Conversemos. clínica, Exacto. que venga el ¿Por director qué? médico, Exacto, que nos capaz y esté resulta- escuchando por acá. Y capaz usted tiene razón. Sí, capaz y tiene y razón. obliga a todos a cambiar la forma de Totalmente. trabajo. Claro, y es como que, bueno, chip viejo, te quedas Exacto. ahí, venga chip nuevo, modifiquemos mi práctica. ¿Me cuesta? Sí, pero al final es por los pacientes. Perfecto. Dentro de todos estos cambios que han venido sucediendo, ¿qué alianzas han sido claves para este proceso de innovación y mejora continua en la atención prehospitalaria? Bueno, alianzas aquí, las más importantes, primero alianza entre los paramédicos. Ya, interna. Interna, sí, porque si tú no llegas a un consenso en el que eres partícipe de mejora continua y de creer en lo que estás haciendo, en realidad te peleas y Sí. es el concurso del quien tiene el ego más grande. Claro. Es como que ese man no sabe nada. Claro. Le viste tal día o lo que sea. Y eso es absurdo, pero es que eso rompe el sistema. Eso de el chisme de pasillo y toda esa cosa, eso rompe los sistemas y es una cuestión que no le deja crecer ni a esa persona ni a la otra persona. Claro, y se bloquean. Y se bloquean los dos y se meten el pie entre ellos. Perfecto. Alianza interna la primera. ¿Alguna otra? Sí, yo creo que ha impactado mucho en el servicio durante, creo que 3 años o 4. Bueno, he hablado con David Cavazos, es un paramédico de cuidados intensivos de Canadá, y él nos ayuda mucho desde la perspectiva, yo lo llamo experto, porque yo no creo que haya otra definición. Tiene 3 especialidades en cuidados intensivos y encima de eso tiene más de 50,000 horas de práctica en una ambulancia y en helicópteros y toda la cosa. Y claro, eso a mí me retroalimenta mucho porque nos preguntamos y decimos, en el servicio del primer mundo, ¿cómo se hacen las cosas? Él mira nuestros videos, los compara con su servicio y dice, esta es la línea. Ujú. Y eso al final termina modificando y termina pegándonos a la realidad del primer mundo. Y eso es muy bueno. Y eso te está dando una visión objetiva también, Sí. porque obviamente la auditoría interna tiene su cierta subjetividad en base a emociones, Sí. Me amistades cae y todo bien. lo demás. Exacto, sí, Sí. y es real, o sea, hay que tomarlo en cuenta. Pero en cambio, ya tener una visión externa de un profesional experto que les puede indicar con tal vez menos emoción y más objetividad qué es lo que él vio. Sí. Simplemente eso. O sea, En un yo video. vi que hicieron Esto. Y esto tienes que corregir. exacto. Ya está. Yo no me ensaño, yo no le digo, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. No, lo acepto.
Perfecto. Eliminas el ego. Y creo que la última, que es fundamental y que cambia prácticamente la perspectiva del servicio, tener la dirección médica. Al director médico está dentro de las alianzas. Sí, porque, claro, es ilógico, vamos a pensarlo así, ¿ya? Como pensamiento de caja. Es ilógico invertir en un médico especialista para que haga qué, si no se va a subir a la ambulancia. Bueno, él sí se sube. Sí, primera cosa. Sí, me consta. ¿Sí? ¿Para que haga qué? Y claro, imagínate, yo como le digo al jefe, le digo, verá, necesitamos tanta plata al año, él va a hacer esto, pero va a venir solo 2 días al mes. ¿Va a hacer qué? No comprendo. Y claro, cualquier persona que piensa dentro de la caja va a decir que es un absurdo, que es un despilfarro de dinero. Claro. Pero yo personalmente digo que al final eso marca un antes y un después en un servicio. Porque tienes la visión de un médico especialista que encima de eso hace atención prehospitalaria y que le suma el servicio para generar más calidad. Claro, eso al final no se puede mirar, y eso no se palpa de forma directa, porque haría pensar que despilfarras el dinero. Pero yo no creo que, me equivoco, creo, en Ecuador exista una figura muy parecida a la que tenemos acá. ¿Ah? O sea, en realidad, claro, aquí la figura del director médico es casi que invisible. Te lo pide para el licenciamiento de la ambulancia, para que tengas el permiso, pero ¿dónde está descrito el rol? Y eso no hay. Eso es algo que ustedes están cambiando en su institución, obviamente. Sí. Y por eso ya le vamos a entrevistar al director médico de aquí en el próximo podcast. Ya le conocen, ya le van a ver. No, sí. Y yo creo que darle valor a eso, pero es que no hay que inventarse nada. Todos los servicios del mundo, los más progresistas, tienen a los directores médicos más progresistas. Y si quieres hacer bien las cosas, debes tener un director médico. Yo no entiendo y yo no comprendo cómo es que otras instituciones, lejos de nombrar a cualquiera, llegan a no tener un director médico. Porque yo digo, a ver, si yo mañana me accidento ahí, auditan los casos de sus paramédicos, tienen protocolos internos de gestión de calidad, están identificando aquellos aspectos que ponen en riesgo a los pacientes. Bueno, la respuesta la saben ellos. Pero al final, darle tanto valor a eso que al final se alinea con la gobernanza clínica. Sin director médico, una visión de la evidencia científica, de su experiencia clínica y de su formación en nuestro servicio, al final hace más seguro. Los que no lo tienen, lamentablemente, terminan impactando de forma negativa en su servicio, en la seguridad. O sea, no hay un cambio y no hay una mejora en la atención de los pacientes. Y yo creo que no hay sistema. Es solo tener una caja cara, con equipos caros, con profesionales que llegan a hacer lo que ellos creen bien. Claro, y que tienen que llamar a un médico que ni siquiera comprende cómo es la atención prehospitalaria, a decirle, autoríceme tal medicamento en una fractura expuesta. Ya ponle 30 miligramos de ketorolaco, ya está. Sí, si yo soy el paciente, créeme que yo no te voy a agradecer. Porque claro, yo quisiera que ese paramédico le llame al director médico, el director médico se explique a través de un proceso que esté estandarizado y diga, oye, ¿sabes qué? Hay que administrar ketamina. Claro, es que hacia allá tiene que ir. De lo contrario, esto jamás va a cambiar. No va a tener una guía clara de hacia dónde tiene que ir el sistema. Y justo hablando de eso, amigo, la última pregunta. ¿Cuál es tu visión para el futuro del servicio prehospitalario aquí en Morona y cuáles son las metas que se han planteado? ¿Qué viene después? Bueno, yo creo que es soñar, ¿no? Primera cosa, tenemos un reto de no solo ser una ambulancia, y esto hay que mencionarlo porque no es que seamos el servicio más grande del Ecuador, no, de ninguna forma. Tenemos una sola ambulancia de soporte vital avanzado. El alcance del control es bueno, porque al final, por ejemplo, a mí me permite ir a emergencias cuando hay pacientes graves y aprender también. Correcto. Y a mejorar clínicamente el servicio. Aparte de eso, lo que quisiéramos en un futuro, porque el servicio está yéndose hacia allá, es tener tal vez otra ambulancia con la inversión tal vez de las autoridades locales, porque hay que presentar proyectos a través de los datos, tener protocolos internos, tal vez tener un auditor, el director médico aquí, siempre disponible. Claro, que se venga a vivir acá. Claro. No creo que... Ahí está hablando. Sí, tenerlo aquí.
revisar clínicamente las auditorías y tener un supervisor paramédico. El supervisor paramédico debe ser un paramédico mucho más competente, con experiencia clínica, para que llegue a los casos con mucha más agudeza, con mucha más complejidad de gestión, para que toda su experiencia clínica llegue y se transfiera a la seguridad de la escena y del paciente. Perfecto, lo resumo en los tres entonces. El tema del desarrollo de los protocolos para el servicio prehospitalario aquí, la presencia continua del director médico, que ya no venga 2 veces al mes, sino que esté continuamente acá con los chicos, y que me parece súper bueno también, el supervisor de los paramédicos, para tener un apoyo, una persona que esté continuamente pendiente de cómo va la atención del paciente, que se vuelva un soporte, no como una figura no de autoridad, ni tampoco de ¿cómo sería? Yo soy mejor que tú. Exacto, sí, sino más bien con una visión de apoyo. Voy a dar soporte a lo que están haciendo los chicos en este momento. Sí, totalmente, porque al final debe haber un modelo. Y todos los paramédicos tienen que seguir ese modelo. Exacto. Ver que es imperfecto al modelo, hablando del liderazgo de un paramédico con más experiencia. Ver que es imperfecto primero. Que aún se puede equivocar. Que se puede equivocar siempre y que tienen que corregirlo, pero que sin embargo tienen que marcar un camino para que el resto tenga un código de comportamiento, un código profesional, deontológico, en el que digan: esto es la atención prehospitalaria, esto le entrega un paramédico al Sistema Nacional de Salud, porque claro, no son ni médicos, no son enfermos, ¿qué son? Exacto. Claro, este es nuestro rol. Nuestro rol es una ambulancia, atender pacientes de baja agudeza o de alta agudeza, que tienen múltiples comorbilidades, que tienen todas las poblaciones, desde un neonato hasta un paciente que ya está en paliativos. Eso es un paramédico. Perfecto. Amigo, quiero agradecerte nuevamente por la invitación para estar acá con ustedes en los Bomberos del Cantón Morona. Gente, estamos acá con uno de los servicios más progresistas que he tenido la oportunidad de conocer, donde la mentalidad se está cambiando y forma parte de una cultura institucional de mejora continua. Así es que el futuro sí tiene muy buenas cosas para el servicio prehospitalario, pero hay que animarse a implementar cambios para uno y dentro de la institución también. Eso nos va a ayudar a mejorar. Amigo, muchísimas gracias nuevamente. Angie, pásame porfa. Te voy a regalar un parchecito de nuestro centro de capacitación. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado acá. Y bueno, estamos pendientes de todas las actividades que ustedes van a hacer y queremos ser parte también de eso. Es que cualquier cosa nos avisas nomás. Estamos pendientes de viajar sin problemas. O sea, me interesa mucho lo que está sucediendo acá, porque es un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr sin necesidad de grandes presupuestos, sino con mucha, muy buena voluntad. Amigo, este es el parchecito de nuestro centro de capacitación y un sticker del podcast para Medinear. Muchas gracias, Edwin, y bueno, aquí son siempre bienvenidos a toda la gente que quiera colaborar con esto. Al final todo se trata de mejorar el servicio, hacer que nuestra profesión al final demuestre para lo que está formada, ¿no? Y sobre todo impacte en la vida y para cuidar la vida y los bienes de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Cris. Gente, nos vemos la próxima. Esto es Para Mediner, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con la atención prehospitalaria. Nos vemos la próxima. Chao. Para Mediner, el podcast más top, con risas, evidencia y algo de rock.